¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Los Condenados de la Tierra, el podcast donde hablaremos de historia, política y actualidad desde una perspectiva de izquierda en México. Y bueno, el episodio de hoy vamos a hablar de un tema tal vez algo conocido, pero que sigue siendo relevante todos los días. Y vamos a hablar hoy un poco de Palestina. En concreto vamos a estar hablando de un poco de historia, contexto histórico, de la actualidad. Y vamos a hablar también de un texto que leímos específicamente para esta sesión, un texto llamado Estrategia para la Liberación de Palestina. Bueno, voy a dar como un contexto, porque yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar del como conflicto Israel-Palestina, pero igual y no todos sabemos como por qué inició o así. Entonces, yo voy a comenzar a hablar, o les voy a dar el pequeño contexto, desde que surgió el sionismo. Que bueno, el sionismo fue un movimiento político que fue liderado por Theodor Herzl, que proponía que se había de crear un estado que fuera un estado judío a falta de un hogar nacional para estos, ¿no? Entonces, pues al principio los sionistas consideraron varias ubicaciones, y eso creo que es importante resaltar porque primero se consideraron lugares como Uganda, Argentina y Canadá, pero pues finalmente optaron por Palestina, y esto fue ya que pues los sionistas argumentaban que los judíos tenían un vínculo histórico y religioso con Palestina que los hacían merecedores de ese territorio, ¿no? Entonces, esto es porque pues antes habían existido en ese lugar los antiguos reinos de Israel y de Judá. Y pues recordar que para hasta ese punto en la historia, Palestina era un punto habitado mayoritariamente por árabes, musulmanes y cristianos, y además que tenían una mínima población judía. Pero de ahí pasamos a la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, y en este periodo el Imperio Británico estaba en guerra contra las potencias centrales, que eran Alemania, Austria-Hungría y, en general el Imperio Otomano. Y en ese momento, pues Palestina estaba bajo el control del Imperio Otomano. Y para Reino Unido, Palestina tenía una gran importancia geopolítica porque en ese territorio se encontraba una franja comercial que le permitía poder hacer intercambio. Bueno, esa franja era el Canal de Suez, que era una vía crucial para que pudiera hacer comercio con India y con su parte del Imperio Británico que estaba en la parte de Asia. Entonces, al buscar cómo debilitar a los otomanos y asegurar el control de Palestina, Reino Unido intenta ganar el apoyo de los judíos, comprometiéndose a la declaración de apoyo a un Estado judío. Pero es importante recalcar que además simultáneamente Reino Unido también realizó promesas a los líderes árabes en la revolución de Sharifian, creo que se dice, que fue en 1916, y se comprometió a reconocer la independencia de los árabes en caso de una revuelta contra el Imperio Otomano, ¿no? Que eso es importante recalcar porque es motivo de conflicto actual. En 1917, Reino Unido emite la Declaración de Balfour, en donde está prometiendo el apoyo para la creación de un hogar nacional judío en el territorio de Palestina. Esto sin considerar a la población árabe local y además ignorando completamente las promesas que ya le había hecho a los líderes árabes. Después de esta guerra, la Sociedad de Naciones otorga a Reino Unido el mandato de Palestina, y esto fue alrededor de 1920 a 1948, y a lo largo de estas décadas, la inmigración judía a Palestina aumentó significativamente, lo que generó pues muchas tensiones entre los árabes que ya habitaban y los nuevos judíos, ¿no? Pues estos lo consideraban una amenaza a su soberanía. Ya en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU aprueba el Plan de Partición, que fue conocido también como la Resolución de 181, que divide a Palestina en un estado judío, 50% del territorio, y un estado árabe, 45% del territorio, con Jerusalén bajo control internacional. Y pues los líderes judíos aceptaron el plan, evidentemente les convenía, y los árabes lo rechazan, pues argumentando que era injusto porque la población judía era mucho menor que la población palestina. En 1948 aumentan, en todo este periodo, aumentan las disputas entre los israelíes y los palestinos, y Reino Unido, al no poder controlar como esta creciente violencia, se retira. Y dado que Reino Unido deja un vacío de poder, los líderes sionistas aprovechan este momento para proclamar su independencia antes de que otros países árabes pudieran intervenir, por lo que el 14 de mayo de 1948 se declara el Estado de Israel. Al día siguiente estalla la Primera Guerra Árabe-Israelí, en la que el movimiento sionista, pues además es importante considerar que para este punto ya tenía experiencia militar, y además ya tenía grupos militares establecidos, que son como Haganah, Palmach, Irgun y Ley, y estas fuerzas se unificaron bajo el Tasai, creando un ejército más disciplinado.
Y además es súper importante aclarar que Israel contó con apoyo extranjero, especialmente de Estados Unidos y de la URSS, que les proporcionaron armas y rifles y en general pues un apoyo militar más significativo. Creo que principalmente quienes les estuvieron apoyando fue Checoslovaquia, o sea, por la cercanía les estuvieron como suministrando armas y así. Y gracias a esto, Israel vence y expande su territorio ahora de un 55% a un 78% de Palestina. Gracias a esto, 750.000 palestinos son expulsados y en ese momento de la historia es conocido como el Nakba, que se traduce como catástrofe, pues. Porque creo que muchos han escuchado hablar del Nakba, pero se refiere justamente a este momento. Ahora, para este momento, Cisjordania era controlada por Jordania, pero Israel pidió que no entraran en la guerra. Y luego existe un punto en donde, bueno, que fue justamente lo que desató la Guerra de los 6 días, en donde Jordania, después de recibir información errónea de Egipto, ataca a Jerusalén y a Cisjordania, por lo que Israel contraatacó y capturó a Jerusalén del Este y a toda Cisjordania. A partir de este momento, Israel ocupa Cisjordania, Jerusalén del Este, la Franja de Gaza, los Altos de Golán y el Sinai. Y desde ese momento mantiene una ocupación militar sobre Cisjordania y Gaza. A partir de ahí, pues hay como diversos momentos históricos que han continuado como expandiendo el territorio de Israel a partir de Palestina. Pero creo que de los más importantes que hay que aclarar son los acuerdos de Oslo, donde Israel y la OLP firmaron un acuerdo para crear una autoridad nacional palestina y permitir autonomía limitada en Gaza y Cisjordania. Y a partir de ahí, ya en el siglo XXI, pues continuamos con los bloqueos a Gaza y la colonización. Pero eso creo que es como más importante que lo hablemos más adelante porque ya es como, digamos, el contexto más actual, ¿no? Sí, que bueno, creo que es importante como que distinguir el contexto histórico porque ahorita la narrativa, sobre todo estadounidense y, bueno, de gente de derecha sobre todo, es que el conflicto empezó el 7 de octubre del 2022, 23, hace ya casi 2 años. Entonces, bueno, se cumplen 2 años en este octubre, ¿no? Que ahorita estamos grabando en febrero. Entonces, bueno, por eso decidimos también leer este texto para seguir estudiando un poco por la historia de Palestina, la estrategia. Y voy a leer un poco del fragmento de este texto, el primer párrafo, precisamente, para dar un poco de contexto de, bueno, qué es este texto y por qué lo estamos leyendo. Bueno, del texto de la introducción dice: Estrategia para la Liberación de Palestina es tanto un documento histórico como un programa político vivo para el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Publicado en 1969, en el momento del segundo Congreso del Frente, este documento expone las ideas y el análisis fundamentales del Frente Popular en relación con la colonización de Palestina, las fuerzas de la revolución y las fuerzas que se oponen al pueblo palestino. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es como leer el texto, ver cuál fue el análisis de este Frente Popular en aquel entonces, en 1969, y ver qué sigue vigente, qué ya no es tan importante, y bueno, cómo ha sido que ha funcionado pues, la estrategia, ¿no? Entonces, una parte muy importante del texto es como el análisis de quiénes son los enemigos del pueblo palestino y quiénes son los amigos. Entonces, creo que esta parte es muy importante porque, bueno, actualmente vemos cómo pues, se ha intensificado a partir del 7 de octubre el ataque específicamente a Gaza. Y bueno, el texto cita 5 importantes enemigos del pueblo palestino. Número 1, Israel. Número 2, el sionismo a nivel mundial. Número 3, las fuerzas imperialistas a nivel mundial. Número 4, la burguesía palestina. Y número 5, la reacción árabe. Entonces, bueno, actualmente vemos que creo que siguen vigentes todas estas fuerzas, que claramente Israel está apoyado y financiado por Estados Unidos, el principal actor agresor a nivel mundial. Entonces, pues bueno, creo que pues es importante ver como los antecedentes y compararlos ahorita con la actualidad, ¿no?
Sí, algo importante que habla el texto y que lo aclara desde el inicio es que pues es un conflicto no solo religioso, sino también político, ¿no? Entonces por eso establece estos 5 enemigos. O sea, por ejemplo, Israel, pues habla de la identidad política, ¿no? De Israel. Que tan solo pues su creación, como nos explicó esta Gómez, conllevó el desplazamiento de un montón de palestinos. Luego el sionismo mundial, pues es la parte religiosa del conflicto, que también lo explicó Gómez. Y luego ya cuando habla del imperialismo, que también, bueno, yo espero que después lo ahondemos más, pero establece como principalmente al imperialismo en ese momento de Estados Unidos y de Gran Bretaña principalmente, y la burguesía palestina, porque dice que dentro de Palestina había clases sociales bien delimitadas, ¿no? Entonces había la clase burguesa y la clase proletaria y campesina. Y pues la reacción árabe, ¿no? Que pues es esta reacción árabe que no está de acuerdo con la liberación de Palestina. Sí, por ejemplo, dentro de la reacción árabe creo que ahorita vemos como en la guerra, bueno, en los más de 100 años que van de guerra, siempre ha habido como colaboración con los estados árabes. Ahorita en particular, desde que se intensificó el conflicto, pues vemos que siempre está cooperando tanto Egipto como Arabia, y hasta cierto punto Jordania también, para pues seguirle como que la corriente, ¿no? A Israel. O sea, siempre han estado ahí. Bueno, Egipto yo creo es como de los principales colaboradores. La única otra salida de Gaza es en la frontera con Egipto, ¿no? Entonces Egipto es, pues, obviamente cómplice, si no es que igual de responsable que, bueno, no igual de responsable, ¿no? Porque Egipto hasta eso no ha bombardeado, ¿no? Pero, pues, si la única otra salida es por Egipto, pues sí también podemos ver que, pues, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Y me parece importante como resaltar que, o sea, también la derecha, sobre todo, intenta pintar este conflicto como religioso, cuando pues ya vimos que más bien lo religioso viene como que después, ¿no? La religión es como la forma en la que los judíos sionistas tratan de justificar el conflicto, ¿no? Bien pudo haber sido una colonia en Madagascar o en Argentina y hubieran hallado una manera de justificar como la invasión, ¿no? De la misma manera que Estados Unidos, al momento de estar colonizando todo el continente, se usaban como su doctrina, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El destino manifiesto. O sea, lo mismo es aquí, ¿no? Como de, es nuestra tierra prometida. Y antes de que existiera, por ejemplo, Israel, pues vivían hasta cierto punto en armonía, ¿no? O sea, bueno, en Arabia, en la península arábica, está el sitio sagrado, o sea, el máximo sitio sagrado del Islam, de la religión judía y del cristianismo, ¿no? O sea, todo ha sido un lugar donde siempre han estado conviviendo en mayor o menor medida, pues todas las religiones y, bueno, muchísimas razas y pueblos, ¿no? Lo que quieras. En particular, yo creo que nos faltaron aclarar dos cosas. La primera es que este texto fue editado después del segundo Congreso del Frente, pero en particular del Frente Popular de la Liberación Palestina. Entonces, ellos llevan una línea que es particularmente anticolonial y con la intención de luchar contra estas fuerzas de imperialismo mundial. Pero bueno, supongo que también parte de la importancia de hablar del contexto histórico, pues es que la idea de Israel surge en la Declaración de Balfour, más fuertemente, que fue un tratado de Gran Bretaña en el 1917, como ya mencionaba Gómez, porque existe mucho antisemitismo en Europa. Es una época de fuerte antisemitismo. Entonces, la ¿Qué idea... pasó? ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? La idea de poder mandar a los judíos a otro lugar surge del antisemitismo, ¿no? Entonces, Israel surge como una forma de lidiar con el problema judío, que ya acá, 3 años después, pues encontraron otras formas, ¿no? Que actualmente se hace esa comparación de manera invertida, ¿no? O sea, actualmente nosotros
hablamos de que el sionismo y el nazismo son completamente idénticos en el hecho de que velan bajo los mismos intereses, ¿no? De una pureza, una racial, la otra religiosa, bajo una idea de exterminio de una raza. Y Israel se ve como completamente en contra del antisemitismo cuando su fundación se basa en él. Entonces, el problema pues es que estas justificaciones de Israel como un pueblo que está siendo creado porque es tierra prometida judía, no empezó con esa idea. Vemos que sucedió todo el problema de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y para poder terminar con la cuestión judía, pues los mandan a otro lugar, ¿no? O sea, un lugar que es el medio del desierto. O sea, completamente el medio del desierto, una justificación. Porque las otras opciones, ¿cuáles eran, no? Madagascar, en medio de una isla, en la selva. Argentina, el peor lugar del mundo. Pues sí, no, o sea, Argentina en bueno, no, o sea, no, Argentina en ese momento era un lugar que no tenía una población suficientemente grande para poder tener bajo su control todo el territorio. Estaba completamente concentrado en Buenos Aires. O sea, si los mandaban a la parte que es ahorita Punta Arenas, creo que se llama esa parte del sur. ¿Como la Patagonia? ¿O qué? La Tierra del Fuego, la Patagonia. Ahí todavía yo creo que ni siquiera hay gente, ¿no? O sea... No, sí hay gente. Sí. Bueno, pero... Siempre ha habido, pues, pueblos, ¿no? Ah, pero pues, o sea... Los argentinos llegaron de los barcos. Me refiero, pues, que esta idea de un Israel que está velando bajo los intereses del judaísmo es una idea que se ha creado a post de estas ideas colonialistas que tiene el imperio en ese momento británico y actualmente Estados Unidos. Y se lo justifican ahora de esa forma, ¿no? Pero la idea de la creación de un Estado judío tiene su base bajo el antisemitismo. Bueno, y yo quisiera decir, y recargando acá nuestro análisis material, pues, es que a final de cuentas lo importante digamos, en todos los momentos, por haber, o más bien, lo que nos permite de forma general, a grandes rasgos, entender la situación, es precisamente preguntarse quién se beneficia, ¿no? Porque precisamente como mencionó ya el compañero, no se benefician todos, ¿no? Ni siquiera todos los israelíes, no se benefician todos los judíos, sino que fue y es y sigue siendo una herramienta para un grupo, digamos, del capital, ¿no? Es decir, hay intereses concretamente, por ejemplo, de Estados Unidos, que a pesar de una política más aislacionista, por ejemplo, y de Donald Trump, pues siguen teniendo un interés concreto por un lado, desestabilizar la zona y por otro lado, digamos, en seguir utilizándola de una forma extractivista. De hecho, no me acuerdo si fue Donald Trump el que le puso el apodo a Israel como el portaaviones inundible. O sea, un portaaviones... No, ese fue Joe Biden. ¿Fue Joe Biden? Estoy seguro que fue Joe Biden. ¿Quién? Lo del portaaviones inundible. Bueno, sí, porque decía que... Bueno, él fue también el que dijo que si no hubiera Israel tendríamos que inventarlo, pues. Ah, Joe Biden. Joe Biden, sí. Ah, cierto. Y es que son cuestiones nuevamente concretas, pues. Es decir, el sionismo o no sionismo es nada más como este velo que justifica y hace, digamos, vamos a decirlo a grosso modo, justificable desde ese punto de vista, pues, porque si dijeran, así como lo vemos, por ejemplo, en las invasiones americanas, si dijeran de que acá te vas a morir por el petróleo, pues quién se va a lanzar a ese rollo, porque concretamente, y este es un punto que a mí se me hace muy importante y que muchas veces digamos, se pasa por alto, es que para ninguna otra, vamos a decirlo, digamos, citándolo, pues, no es mi opinión, para ninguna otra raza, ¿no? Entre muchas comillas, un grupo étnico se busca la construcción de un estado suyo, ¿no? Es decir, por ejemplo... Liberia.
Pero ¿quién defiende Los nazis también. los estados étnicos? Pues exactamente. Es decir, el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Es decir, si tuviéramos, y esto es particularmente que yo creo que para muchos blancos dicen, oye, pues si los judíos, tienen su propio estado, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestro propio estado étnicamente puro? Y eso a mí se me hace importante porque, nuevamente, muchas veces se circunscribe la conversación en torno a líneas étnicas y se pierde el punto de los intereses de capitales concretos que están ahí, en el que no todos los judíos se benefician, ¿no? Como ya decía Lenin, la mayoría de los judíos son trabajadores, la mayoría de los árabes son trabajadores. Tienen entre árabes y judíos y nosotros como latinos y con los europeos y demás, tenemos entre nosotros, por ser de una misma clase económica, muchísimas más cosas en común que entre nosotros y nuestros propios capitalistas en México, que los judíos y los capitalistas judíos en otros lados, ¿no? Y en cuanto el Frente Popular de Liberación Palestina, que son los que están planteando ese libro, mencionan a Israel como su enemigo, lo mencionan pues como esta fuerza opresora, de esta herramienta político-económica que los mantiene subyugados, ¿no? Porque a final de cuentas, bajo esa línea marxista que ellos tienen, no ven entonces también tampoco a Israel como esa opresión étnica, sino como una opresión real, material, que ellos ven de condiciones, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, cuando se menciona que es el enemigo del Frente Popular Palestino, se menciona no por razones étnicas, sino por una razón de autonomía nacional, ¿no? Primero que nada autonomía nacional y después de liberación, emancipación de la clase trabajadora que habita en ese lugar. Sí, y justo ahorita que hablas de liberación nacional, también quisiera intervenir de decir que, por ejemplo, ahorita hay una narrativa, sobre todo incluso en partes de la izquierda, que dicen que el enemigo por ejemplo, de los israelíes y de los palestinos, o sea, que deberían formar como un frente entre ambos para derrocar a sus propias burguesías, ¿no? Pero yo creo que ahorita en este contexto, en este análisis como material, o sea, ahorita los trabajadores judíos, porque bueno, Israel tiene la política que le da muchísimos beneficios a cualquier judío para establecerse en el territorio, bueno, de Israel. Les da beneficios como que una casa, no sé, trabajo. Pero ahorita, o sea, la gente que participa en este proceso de colonización, pues definitivamente no puede ser a la vez como que liberador y opresor, ¿no? O sea, ahorita la principal como contradicción en el contexto palestino, pues es la de la colonización, ¿no? Entonces, judíos que van a Israel a buscar como mejores oportunidades, pues uno puede a lo mejor justificarlos y decir, bueno, son trabajadores, solo buscan un mejor lugar, pero pues eso no los exime de que estén participando en un proceso de colonización, ¿no? Entonces, o sea, sí, tal vez en un futuro cuando haya la autodeterminación del pueblo palestino, se puedan los judíos en el territorio de Palestina formar parte de una nueva sociedad, ahora sí basada en, pues en la cooperación, ¿no? Pues sí, en las cosas que los hacen iguales a ahorita que pues tienen muchísimos beneficios solo por ser judíos o llamarse judíos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aún así es importante seguir insistiendo en esta cuestión de que a final de cuentas y de forma más importante que siguen siendo trabajadores, porque si no, en mi opinión, es seguir dividiéndolo en líneas étnicas, porque en general y más bien concretamente en particular para esta organización de la que estamos sacando el texto, los judíos, más bien no los judíos, concretamente el Estado de Israel y sus líderes no lo vieron de esa forma, sino que no dijeron como que la contradicción más grande son los árabes en general, fueron los comunistas en particular, y por eso hubo un esfuerzo concreto en el que, digamos, no
se hicieron de la vista gorda en cuanto a los grupos islamistas, y en particular atacaron con más fuerza a grupos, digamos, seculares, incluso ¿cómo se llama? Que seguían siendo proárabes, como la Autoridad Palestina. Hubo un esfuerzo concentrado que, por ejemplo, Mehdi Hassan, no sé si lo ubiquen, él es, digamos, en términos generales de los presentadores mainstream, una persona que ha cubierto mejor el genocidio, pues, y él tiene una nota de Intercept, me parece, en donde explica y, digamos, además muestra que sí, de hecho hubo un proceso en el que Israel, como Estado, se hizo de la vista gorda a grupos islamistas como jamás, porque en términos concretos es mucho más fácil para Israel justificar su genocidio cuando su enemigo no es un grupo secular de clase y son, digamos, de esta forma que la presentan, pues grupos islámicos, radicales, terroristas, porque usualmente ya digamos, para muchas personas existe una idea en el que árabe e islámico es un sinónimo prácticamente de terrorista y no de una persona, ¿no? De una religión en concreto. Entonces, sí, yo creo que es importante, pues, porque a final de cuentas, bueno, en mi opinión, el enemigo a vencer aquí y en general, al final de cuentas sigue siendo el capital y no solamente en particular el Estado de Israel. Bueno, el capital y sus allegados, ¿no? O sea, por eso también considera un enemigo a la reacción árabe. O sea, no es... digamos, efectivamente es el capitalismo, ¿no? Pero también a cualquiera que se beneficie de él. O sea, justamente declara la reacción árabe como uno de sus enemigos, porque muchos de... Bueno, para empezar, hay muchos como los Emiratos Árabes, así que se benefician directamente de los contratos que tienen Estados Unidos por el petróleo, pues. Entonces, ninguno de sus aliados árabes va a interceder o meter las manos por Palestina, pues porque tienen intereses mayores, ¿no? Entonces se trata todo esto como una cuestión política y así, pero realmente nadie tiene como la intención de hecho de apoyar, ¿no? Incluso la burguesía palestina, o por qué se le denota como un enemigo, pues porque ya no están interesados en destruir o quitar al Estado de Israel, están más bien interesados como en negociar, ¿no? Esta idea de, o sea, ya aceptaron al Estado de Israel como un Estado legítimo, y ahora más bien están como intentando negociar con ellos, pues para mantener su posición. Ok, vas a seguir tomando territorio, pero mantén negocios con mis bancos o mantén negocios con mis comercios. Y ya no están realmente interesados en esta liberación o esta idea de soberanía que realmente concierne a los palestinos, ¿no? Sí, y a mí, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es Egipto. Egipto, digamos, Egipto durante incluso la guerra de los 7 días y demás guerras árabes israelíes, fue digamos, en este sentido, un aliado de Palestina. Pero ¿qué pasa? Ahora Egipto, digamos, recientemente de que ayer, con las declaraciones de Donald Trump de que ya Estados Unidos se va a apropiar de Gaza, digamos, ponen cierta resistencia retórica, pero en general, por un lado, por ejemplo, cierran sus fronteras a Palestina para que no les llegue nada. Lo mismo que otros estados de la región, me parece también, por ejemplo, digamos, el gobierno de Líbano, no Hezbollah, pues también tienen relaciones, digamos, regulares con Israel. Entonces, sí es importante, pues, porque, pues, nuevamente son, intereses del capital que pasan sobre cualquier tipo de, digamos, de esto, incluso limpieza étnica, pues, que se lava y se pinta de esto, porque a final de cuentas los intereses son esos concretos, pues. Sí, pues yo creo que ahorita el momento de ver como un conflicto como o sea, como mencionan, es muy importante ver a quién se beneficia, ¿no? Cuáles son los intereses. Entonces también otra parte del texto precisamente es, bueno, quiénes son nuestros enemigos y también quiénes son nuestros aliados, ¿no? Entonces, solo para recalcar otra vez, este texto lo hizo el Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo que se declaran marxistas-leninistas, ¿no? Pero ellos incluso en su texto dicen, bueno, ahorita nuestros aliados, pues es cualquier persona o grupo que esté por la liberación de Palestina, ¿no?
Entonces, ahorita en la actualidad, pues vemos que en la Franja de Gaza gobierna Hamas, ¿no? Y Hamas sí es una organización de carácter islámica, ¿no? Ellos no son comunistas, no sé cuál es su programa económico, pero no son definitivamente comunistas. Entonces, en este texto sí hace mucho énfasis en decir, bueno, es que ahorita nuestro problema principal es la ocupación de nuestras tierras, ¿no? Una vez que, o sea, mientras nuestras tierras estén ocupadas, no hay cabida para progreso, ¿no? Para avance ni económico ni social. Entonces, ellos ven a estos grupos como Hamas, o incluso cuando ven grupos también como Hezbollah, incluso Irán, en Yemen también las fuerzas que han como apoyado, ellos lo ven como, bueno, al menos el análisis que hacen en este texto, lo ven como grupos que les sirven a su causa, ¿no? Una vez que Palestina sea libre, pues sí habrá cabida para ver, pues, qué va a pasar, ¿no? Con el Estado. La misma cosa que sucedió en China, ¿no? La República China, una vez que cae el gobierno como imperial, después de la Primera Guerra Mundial, me parece, había, bueno, dos grupos importantes, ¿no? Los comunistas y los nacionalistas. Pero después comienza la Segunda Guerra Mundial, Japón invade China, y ahí viene otra vez este análisis, ¿no? De donde los comunistas dicen, bueno, no, tenemos intereses muy contradictorios con los grupos nacionalistas, pero ahorita el problema principal pues es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La ocupación de Japón en nuestras tierras. Entonces hacen una alianza, acaba la Segunda Guerra, derrotan al ente ocupante, en este caso Japón, y después inmediatamente viene una guerra civil, ¿no? Entre los comunistas y los nacionalistas, y bueno, ya sabemos, al final salen victoriosos los comunistas. Entonces, misma cosa aquí bueno, incluso en la Unión Soviética, ¿no? Pasa casi lo mismo. Está la Primera Guerra Mundial, está el gobierno del zar, pasa la Revolución de Febrero, pasa la Revolución de Octubre, y una vez en el poder los comunistas se salen de la Segunda Guerra Mundial y inmediatamente empieza... Ah, perdón, la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente empieza otra guerra civil, ¿no? Porque, bueno, pues hay intereses contradictorios entre los comunistas y los grupos que querían como restaurar el imperio, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo distinto pues porque concretamente Lenin se negaba a que se unieran los comunistas con el Estado-Nación, y precisamente por eso se tronó la Segunda Internacional, pues porque primero está digamos, la alianza entre trabajadores, y después está, digamos, esta situación patriótica diagonal nacionalista de, digamos, de irse a matar, porque dicen, yo decía, pues, digamos, no te vas a ir a matar a la nación, pues que al final, tú, de que acá de qué te sirve, eso nada más es una justificación, pues, y de que acá todos somos hijos de la misma madre, y no tenemos que luchar por banderas. Sí, bueno, tienes razón, porque sí es muy diferente, por ejemplo, Rusia, tanto Rusia como la Unión Soviética, Rusia y después la Unión Soviética, no estaban enfrentando, pues, un genocidio, ¿no? No estaban enfrentando fuerzas de ocupación en todo su territorio al menos, sino hasta después de la revolución. Sí, ¿no? sí, o sea, en todo caso sí tiene, digamos, o más bien bueno, creo que si son maoístas, pues siguen esa misma línea de Mao, ¿no? En donde la contradicción más grande, según Mao, era Japón, y ¿cómo se dice? Y la alianza entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang, pues fue que al final en el 49 termina con la República Popular China, después de una continuación de la guerra civil, después del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entre el 45 y el 49 vuelven otra vez entre ellos a tener su guerra civil, pues. Sí, es así digamos, como Mao lo enmarca, pues, en esta cuestión de las contradicciones. Y estaba correcto. Pero tiene que ver con el hecho de que ellos ven que están en una situación, que están luchando contra un enemigo titánico. O sea, esas alianzas que ellos plantean no son alianzas plenamente ideológicas porque Mao lo decía. Están en alianza porque saben que es imposible luchar. El grupo de comunistas que
que podrán ser 4.000 soldados. Jamás tiene 4.000 soldados, más o menos. ¿Cuántos crees que puedan ser del Frente de Liberación Popular? Tampoco creo que sean tantos, pues. Y contra el imperialismo estadounidense, que es la mayor fuerza militar de la época contemporánea. Entonces, cuando ellos plantean ese tipo de alianzas, es una alianza porque están luchando contra el mayor enemigo que se puedan enfrentar, que son los Estados Unidos, y su apoyo casi incondicional contra Israel. Entonces la analogía funciona hasta que vemos las condiciones que son particulares de Palestina, ¿no? Podremos decir que es una alianza ideológica porque Mao decía que es más importante la liberación nacional, pero yo creo que más allá de eso se ve que su alianza con estos grupos de liberación nacional, primero que nada por el hecho de que es más importante derrotar a este enorme enemigo que tienen, ¿no? Sí. Antes de poder ellos plantear esta situación de decir que estamos más cercanos por intereses de clase que por intereses nacionales. No creo que sea ideológico su razonamiento, o sea, no en su totalidad. Sí, pues... Sí, o sea, yo digamos, hago hincapié en esta situación, porque sí, definitivamente es más parecida a la cuestión con Japón, porque sí, Japón también venía acá, ¿cómo se dice? A genocidiar a China, pues, en general a los chinos. Pero sigo sintiendo que es importante este hincapié, porque ya viéndolo, digamos, desde una perspectiva un poco más alejada, pues tienes esta situación en la que ayer, 4 de febrero me parece, pues ya Donald Trump prácticamente pues marcó la solución final a la cuestión palestina, en el sentido de que dijo, en concreto Gaza, dijo, bueno, ya nosotros vamos a agarrar, va a ser Estados Unidos el que se haga cargo y se apropie de Gaza, que eso no estaba en realidad en mi bingo para este año, que ni Israel ni Palestina. Sí, Trump dijo, ya no se peleen, ya les quito el... sí, de que ni ustedes, y agarró y se lo quita. Pues, o sea, digo, final de cuentas, sí, por eso volvemos a la cuestión, pues, porque si lo viéramos como un estado nada más, diríamos, pues Israel también perdió. Pero claro que no, porque Israel no es una fuerza política en sí misma, es nada más esta marioneta, pues, particularmente si será acá un perro de ataque muy genocida, pues, y es particularmente lo peor que tiene Estados Unidos para ofrecer al mundo, pero al final de cuentas, si lo vemos nada más desde un sentido Israel-Palestina, pues ahí sí decimos, bueno, quedaron tablas, ¿no? Ya de que acá nada más, pues no, claro que no, porque se siguen beneficiando los mismos intereses. En otras palabras, van a construir lo que dijo Donald Trump, la Riviera en Gaza, va a ser la nueva Riviera en el Mediterráneo, y no van a ir ahí a vivir los judíos que viven, por ejemplo, aquí en México. No van a ir a vivir ahí los judíos que en una de esas casas de lujo que están diciendo que van a construir. Es decir, no se benefician ni todos los judíos, pero sí, digamos, no concretamente lo que propuso y lo que dijo es nazi, más nazi no te puede ser, pues, porque bueno, quisiera regresarme a esos ayeres. La solución final, como mencioné creo la vez pasada, es la final, no es la primera. Es decir, los nazis no son malos porque al final, en su último intento de resolver la cuestión judía, los quisieron exterminar. Los nazis son malos porque todo lo que hicieron los llevó hasta ese punto, pues, o sea, todo lo demás, lo racista, lo etcétera, 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 que los hizo nazis, los terminó en eso, pues, insisto en la cuestión de que fue la última, porque lo que está haciendo Trump, o lo que propuso de que, bueno, que se vayan todos los palestinos de Gaza, es nazi, no es lo último que hicieron los nazis, es en realidad quizá de las primeras cosas después de haberlos puestos en gueto. O sea, ya pusieron a los palestinos en guetos, como lo hicieron con los judíos, y ahora los van a deportar, como hicieron con los judíos, y digamos, no están en una misma situación porque concretamente empezaron a los campos de exterminio, por un lado, solo en la parte oriental, y solo cuando empezaron a perder la guerra.
Entonces, aquí, como no hay una guerra en la que esté perdiendo Estados Unidos o Israel, pues no se ven en esa necesidad de solucionar la cuestión palestina de esa forma. Pero lo que están haciendo es que si ya no hay palestinos en Gaza, pues ya no hay problema. Pues, ¿quién va a recordar o quién va a pelear ese pedazo de tierra si ya no están la gente que vivieron ahí? Entonces, nuevamente, sí, o sea, lo que está haciendo Donald Trump y Netanyahu es nazi, no porque fue lo último que hicieron los nazis, sino porque es precisamente algo que hicieron que los llevó a esa solución. Pues es algo que... Bueno, también creo que es importante para nuestros escuchas, porque hemos hablado mucho sobre cómo esta relación que tienen Estados Unidos e Israel, pero muchas personas no saben cómo, a qué se debe o por qué tienen esta relación simbiótica o qué no, o sea, yo he visto muchos comentarios de repente en algunas publicaciones de Estados Unidos, que por qué Israel tan buena onda le quiere ayudar a Israel, así, o sea, no, es una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dona un montón de millones de dólares a Israel, luego Israel invierte esos millones de dólares en comprar armas para favorecer a la industria militar de Estados Unidos, y luego se apoyan mutuamente con las innovaciones tecnológicas militares que haga Israel y se las compra a Estados Unidos, ¿no? O sea, no es como que Estados Unidos de repente decidió ser buena onda y apoyar a Israel, o sea, es una relación simbiótica, pues, que le sirve a Estados Unidos tener a Israel como un estado satélite, pues. Como que siento que mucha gente todavía no entiende eso, como que por qué Estados Unidos está tan interesado, es que, o sea, sí, existe esta simbiosis entre estos dos estados, ¿no? Sí, o peor, lo entienden al revés, ¿no? O sea, por lo mismo de que hay muchos grupos, como dicen en Estados Unidos en la política, que hacen lobbying, que es prácticamente sobornar a los políticos. Pero bueno, el lobbying, que es como cuando, pues sí, como campañas para que tú como organización le das dinero a un político y después ellos cuando están en oficina te apoyan, ¿no? Entonces hay una organización específica, en inglés las siglas son AIPAC. No sé, no me acuerdo cuáles son en español, pero pues este grupo es de los grupos más grandes que tienen influencia en el gobierno de Estados Unidos, y mucha gente lo interpreta al revés, ¿no? Como de que dicen... Israel controla al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y pues claramente pues no es así, ¿no? Y de hecho mucha gente usa esta narrativa como para empujar su discurso, ¿cómo se dice? Como antijudío, perdón, este discurso antisemita, ¿no? Donde dicen, los judíos controlan el gobierno. Sí, ajá. Que son la élite. Y esto es lo que usan como para justificarlo, ¿no? Cuando pues sabemos que pues claramente no es así. Dentro de esa retórica que manejan de su estrategia, hablan de reconocer a sus aliados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son sus aliados? Además de las fuerzas de liberación que existen dentro de Palestina, pues también las fuerzas internacionales de apoyo, ¿no? Esas fuerzas internacionales de apoyo En aquellos ayeres. En aquellos ayeres, pues eran muy locales, pero yo creo que ya a partir de lo que pasó recientemente, pues esas fuerzas internacionales se ven más, ¿no? En general. Hace unos meses fueron las protestas en las universidades de Estados Unidos, ¿no? Hace unos meses también fueron las protestas en Europa que llevó a que la ONU declarara criminales de guerra a varias personas del gabinete de Netanyahu. ¿Y a Netanyahu? No la ONU, la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional. Entonces, ese tipo de situaciones son también fuerzas de apoyo hacia que llevan a la liberación palestina, a lo mejor de manera muy tangencial, pues no vamos a mandar una brigada de gente a liberar Palestina, pero pues son pequeñas situaciones que se ven, llevan a pequeños actos, pues, que pueden llegar a apoyar ligeramente a la situación. No, ¿y por qué nos debería interesar justamente? O sea, hablan de o sea, bueno, ya como en materia de este podcast, pues, ¿por qué nos debería interesar a nosotros como personas externas a Palestina y así? Pues porque tenemos un enemigo en común, ¿no? Que es el imperialismo. Entonces, al final deberíamos de apoyarnos porque estamos igualmente interesados en la liberación de pueblos y que exista la soberanía entre pueblos, porque sabemos que nos podría pasar y sabemos que en cualquier momento, como ya se ha visto en otros países, como incluso está pasando un poco en México,
cualquier momento en el que algún territorio represente un punto de control, un punto importante para Estados Unidos, no va a dudar en tomarlo por cualquier medio, ¿no? Sí, ahora que los narcos van a ser terroristas, la justificación es prácticamente la misma. Van a poder meter completa y total control militar porque ahora el narco es un grupo terrorista, un grupo extremista y deben ser eliminados y no les va a importar desplazar poblaciones, ¿no? Ni la soberanía del país, ni nada en lo absoluto, pues, o sea, cualquier cosa que se interponga ante sus intereses. Sí, pero y por eso hay de que acá insistir severamente en que la cuestión es nuevamente, digamos, ese es el sabor, pues, del tipo de represión del capitalismo. Pues, concretamente, lo mejor, en términos generales, que hubiera podido suceder es acá, que hubiese habido, digamos, aquí en todo el mundo, ¿no? Nuevamente fuerzas de trabajadores, ¿no? Comunistas que lo pudieran hacer, porque nuevamente no es una cuestión que sea puramente religiosa. Lo de los narcos, la cuestión de la migración es nuevamente una cuestión completamente ideológica. Económicamente ni en temas de seguridad tiene sentido, ¿no? Muchas veces, es que es una cuestión cultural, ¿por qué no se adaptan? Eso también no es algo que ni siquiera haga sentido porque, digamos, por un lado, nosotros estamos cambiando constantemente la cultura, bombardeados de forma permanente con otros con otros sabores, con otras culturas, ¿no? Por ejemplo, alguien va a decir, vamos a prohibir el K-pop porque está matando a los mariachis. Pues no, eso nuevamente sigue siendo una cuestión completamente ridícula y ideológica, pues. Y entonces, no importa, pues, si una persona es acá, digamos, del otro lado del mundo y tiene una cultura o gustos, gastronómicos distintos, eso, a final de cuentas, nada más nos divide como humanidad, pues, y deberíamos de estar conscientes de quiénes son nuestros aliados y que esto no es una situación única, pues es parte del imperialismo que ya en aquellos ayeres también ya decía Lenin y que se explica nuevamente a través de estos lentes concretamente marxistas-leninistas, pues. Sí, y yo creo que sí, o sea, sí ha habido, la narrativa definitivamente ha cambiado desde el 7 de octubre para acá. Porque, bueno, para empezar, pues ya mucha gente está informada. Hay gente que no, ¿verdad? Como siempre. Por ejemplo, les voy a contar una pequeña anécdota, pero empezó en octubre más o menos el conflicto. Bueno, no empezó. Se intensificó en octubre 7 del 2023. Ya habían pasado yo creo que mínimo unos 6 meses. Pero bueno, de principio yo creo que todas las personas estaban como que más interesadas en saber, ¿no? Entonces yo en mi cuenta de Instagram pues compartía información, ¿no? Lo que me parecía relevante o así. Y creo que fue para las elecciones precisamente de México, y dije algo así como que pues todos los candidatos, ninguno está en contra del genocidio, ¿no? Entonces, un punto a considerar. Y una persona que va a permanecer anónima me respondió como de que, bueno, no es así alguien que conozca muy cercanamente, ¿no? Pero bueno, me respondió de que, oye, pero ¿qué onda? ¿Cuál genocidio? Es que no estoy en México, estoy de intercambio. Y yo, chinga, ¿estás de intercambio bajo una piedra o qué? Porque pues ¿cómo puedes estar en otra parte? O sea, donde estés en el mundo, obviamente sabes qué está pasando, ¿no? Y yo creo que, o sea, sí la narrativa definitivamente ha ido cambiando a favor de Palestina. Porque prácticamente afuera de Estados Unidos y Europa occidental, pues en ningún lugar del mundo yo creo que hay gente, bueno, la opinión popular es pro Israel, ¿no? Y ahorita yo creo que todos los países del mundo están en contra del genocidio y definitivamente están en contra de Israel. Ya a menor o mayor medida, pues, yo creo que mucha gente todavía no reconoce que... O sea, hay mucha gente que todavía apoya la solución de los dos estados, ¿no? Y bueno, también yo creo que pues podemos hablar un poco de la estrategia bueno, el libro se llama La Estrategia, ¿no? Entonces yo creo que podemos hablar un poco cuál es esta estrategia, ¿no? Entonces, bueno, en el texto habla de muchas cosas importantes, ¿no? Obviamente primero saber quiénes son tus enemigos, quiénes son tus amigos. Después pasa a ser ya una exposición de la estrategia y bueno,
como grupo marxista-leninista, pues hablan de que la solución es primero la liberación nacional para después, bueno, llegar ahora sí al comunismo, ¿no? En algún momento. Entonces, parte de lo que dicen nuestros amigos del Frente Popular, le dan mucha importancia, bueno, al partido, formar un partido que sea la vanguardia de los obreros y de los campesinos, del campesinado palestino. Bueno, también hablan un poco de las masas, ¿no? De cómo el partido se tiene que alimentar de lo que le digan las masas, tiene que ir a la mano de ellas y no traicionar como los intereses de las masas, ¿no? Porque pues si no te vuelves un partido que pues si ya estás si ya no estás en contacto con el pueblo, pues ¿qué vas a hacer, no? Y bueno, también este texto habla mucho de la lucha armada, ¿no? Dicen que la lucha armada pues es el camino para derrotar a los enemigos. No va a ser por ningún otro método que no sea la lucha armada. Incluso en alguna parte del texto dice que pues los miembros del partido tienen que estar como formados tanto en política como en estrategia militar, ¿no? Y también hace mucho hincapié como en que sin teoría revolucionaria no puede haber revolución, ¿no? Dice una frase que me gustó mucho, que decía que cada miembro del partido es un combatiente y cada combatiente es un miembro del partido. Entonces, o sea, habla muy bien de estas dos fuerzas, ¿no? Que van a sostener al partido. Bueno, también importante aclarar que, bueno, dentro de su estrategia para la liberación, bueno, habla efectivamente de las guerras, que habla particularmente de la guerra de guerrillas, que habla sobre, bueno, a ver, ¿tú qué harías, no? Tú estás intentando, eres un estado muy pequeño, intentas atacar a un enemigo gigante que es Israel, que además está impulsado por el mayor ejército, ¿no? Que es Estados Unidos. No, y que tiene además, ¿cómo habla de esta, pues sí, supremacía armamentística? Sí. Sí, tecnológica. Y tecnológica, entonces, pues ellos no. Entonces, ¿cómo le haces cuando ni siquiera tienes el poder humano, la capacidad humana, ni tampoco la capacidad tecnológica, ¿no? Entonces, ellos establecen como esta idea de la guerra, bueno, es algo que ya se había hablado antes, pero es la guerra de guerrillas, que es mediante grupos armados empezar a desgastar pues al enemigo. Pero más importante que eso, establece como esta noción de alianza con otros medios árabes, justamente pues para también poder empezar a desgastar. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero creo que es un punto muy importante que mucha gente no ha quedado o no le queda claro. Su fin último no es como destruir, o sea, yo siento que mucha gente habla del conflicto de Palestina como si los palestinos fueran racistas por odiar a los judíos. No existe como digamos, odio a los judíos, existe este odio al Estado de Israel que está oprimiendo a Palestina. Pero ellos finalmente hablan de no solo la expulsión del Estado de Israel, sino al final desmantelar sus métodos colonialistas, pues, o sea, no es simplemente vamos a matar a todos los judíos, por supuesto que ese no es, bueno, porque suena de chiste, pues, pero yo he escuchado a muchos noticieros mexicanos hablar de eso, sobre cómo Palestina está equivocado porque siguen con esta narrativa de que odian a los judíos. Para nada, y o sea, y me enoja mucho porque este texto está desde 69. Del 69, y desde ahí establecen que el fin no es vamos a exterminar a los judíos, pero para nada, su fin máximo es eliminar al Estado de Israel y establecer, o sea, bueno, eliminarlo desmantelando estos métodos colonialistas e imperialistas que tienen y establecer un Estado diplomático y democrático en el que puedan coexistir ambos, los judíos y los palestinos. Entonces no simplemente es como una guerra en la que efectivamente un bando o los dos bandos mueran, ¿no? O sea, se busque implementar un Estado en el que ambos puedan coexistir de manera libre. Sí, sí, hace mucho hincapié como en la estrategia, sobre todo como de la guerra de guerrillas, y también en el texto mencionan mucho que se inspiran, pues bueno, en las guerras que también ya, para ese entonces, en el 69, ya había pasado tanto la de Vietnam, la Revolución China, la Revolución bolchevique y la Revolución cubana, y esas cuatro las menciona como que con mucho hincapié, ¿no?
de que dice, en todos estos casos, o sea, era donde sus fuerzas militares se ven enfrentadas a un ente 1000 veces más grande y aún así lo lograron, ¿no? Entonces, bueno, tanto este texto se inspira en el pasado, entonces creo que ahorita nosotros en la actualidad pues también podemos tomar tanto el texto, pues, como teórico, y la práctica de la actualidad, pues para ver, pues para ver cómo le podemos también hacer nosotros, ¿no? Ahora, a mí me gustaría decir 2 puntos. Una es una anécdota y la otra, ¿no? El otro un chiste. Hay un libro también de un vietnamita, no recuerdo ahorita el nombre y la pronunciación pues también la terminaría apachurrando toda, donde dice que, pues bueno, Vietnam primero libró una guerra de liberación nacional contra Francia, que era en aquel entonces su ente colonial. Gana esa guerra, después libra otra guerra contra Japón, la Segunda Guerra Mundial, y también, bueno, al final expulsan a los japoneses, bueno, al imperio japonés, y después viene la guerra contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, en particular de la guerra contra los franceses, la primerita, mencionan cómo, pues igual, Francia tenía muchísima superioridad tecnológica y militar. Entonces, bueno, esta parte se me grabó mucho, ¿no? Porque te habla como o sea, como el esfuerzo que están dispuestos a hacer los pueblos para su propia liberación, ¿no? Entonces menciona cómo, pues están en los puntos de Vietnam, ¿no? En la selva. Entonces, mientras iban, por medio del método de guerrillas, iban recuperando territorios, se iban encontrando, pues, armamento que dejaban atrás los ejércitos de Francia. Y en específico habla de cómo a veces pues, si se chingaban ¿cómo se llama? Sus antiaéreos, como que sus dispositivos antiaéreos, pero pues todos destrozados, ¿no? Entonces habla de cómo los tomaban, los hacían como ingeniería inversa y los volvían a armar así para que funcionaran, los arrastraban por toda la jungla, porque pues ahí donde estaban ellos ya no les servían, porque pues ahí ya ellos tenían el dominio, los arrastraban por toda la jungla, dice que literalmente los arrastraban así como que ellos mismos o a lo mejor con animales de carga, los volvían a ensablar en otro punto estratégico donde les servían. Y fue la última, no recuerdo el nombre, creo que es Dien Bien Phu, que es una parte de Vietnam, donde al final de la guerra con Francia estaban ya todas las fuerzas casi que concentradas, todas las fuerzas de Francia. Entonces, pues los franceses ni por aquí les pasaba que los vietnamitas tuvieran como que la capacidad de atacarlos en esa zona, pero planean como que su estrategia para atacarlos desprevenidos. Entonces, al momento de estar como que tratando de defenderse los franceses, pues llaman a su apoyo aéreo, ¿no? Y cómo, pues quedaron obviamente perplejos al ver que, pues que tenían ellos capacidades antiaéreas, ¿no? En medio de la jungla. Y bueno, al final acabaron yéndose los franceses, ¿no? Entonces, pues eso se me hace como que un punto muy importante. La otra cosa que iba a decir es que, o sea, creo que esto de Palestina tenemos que analizarlo y ver que, pues usarlo como inspiración, ¿no? O sea, ahorita están en medio todavía de un genocidio porque desde que se firmó el alto al fuego, que fue hace menos de 2 meses, Israel ya ha roto con este pacto de alto al fuego incontables veces, ¿no? Incluso ha bombardeado también edificios en Cisjordania. Entonces creo que esto lo tenemos que ver como, pues se está haciendo historia, ¿no? O sea, creo que esto de Palestina, cuando eventualmente sea libre, pues va a ser recordado como uno de los logros más grandes pues de la humanidad, cuando se enfrenta como que a un genocidio y sobre todo como que cuando está luchando por algo, ¿no? Contra el imperialismo, cuando está luchando por su propia tierra, ¿no? Y bueno, esas son las 2 cosas que quería como decir. Bueno, yo digo, volviendo acá a la cuestión de las anécdotas, hay un, bueno, no es una anécdota mía, pues, pero hay un episodio que a mí se me hace interesante de la historia de Inglaterra, del Reino Unido,
que es durante el juicio de Carlos I, que fue rey de Inglaterra, fue durante el periodo de Oliver Cromwell. El punto es que durante el juicio le pregunta el rey a los que lo enjuician, bajo qué autoridad ustedes me están enjuiciando, ¿no? Y ese fue acá un momento parteaguas en la historia en general, porque le responden algo así, bajo la autoridad del pueblo y de los comunes, algo así, no recuerdo la cita. Pero lo importante y lo que quiero, digamos, nuevamente contextualizar, y yo creo que es algo importante que tenemos que llevarnos, es que hoy estamos viendo de forma más descarada y sin ningún tipo de tapujos el más terrible, eh, las más terribles, vamos a decirlo, como contradicciones del capitalismo, ¿no? Es decir, por un lado vemos que la cuestión de la ley internacional que tanto se escuchaba en el pasado, ¿no? Este orden internacional basado en reglas, que Donald Trump, por lo menos lo que ha hecho, y yo creo que si no te has dado cuenta de esto, estás un poco viviendo todavía debajo de una piedra, en el que ya no hay ningún tipo de reglas, ¿no? Volvemos a lo que decimos la vez pasada, vamos a decir quién lo va a detener, ¿no? ¿Quién va a ser, digamos, el que les haga oposición en cuestión, digamos, de estados-naciones? No hay otra vez ninguna especie de multipolaridad o de bipolaridad que los detenga, pues. Es decir, porque el anuncio que dio ayer, que dijo, bueno, los vamos a deportar a todos, lo que dijo, y insta a todos los que no lo hayan visto que vean cuáles fueron sus palabras, dijo que aproximadamente iban a deportar como a 1.7 y tantos millones de palestinos. Y nuevamente recordando que al inicio en octubre 7, pues, digamos, al inicio de esta digamos, vuelta a una escalada grande, había más de 2 millones, ¿no? Entonces, digamos, haciendo cuentas, vemos que digamos, entre líneas se están admitiendo que hay cientos de miles de personas que han desaparecido. Nuevamente, insto a las personas que vean las palabras de Donald Trump, porque él dice, no, es que ¿quién va a querer, porque ellos querrían volver a su tierra, ¿no? Está completamente demolido. Por décadas nada más ha habido muerte y destrucción. Y es completamente, digamos, irracional, pues es difícil de entender que esté diciendo eso como si sucediera, o más bien como si fuera producto de algún desastre natural. Que Gaza en concreto estuviera completamente destruida como si hubiera pasado un terremoto o un huracán, y no que el sujeto que está al lado suyo ha sido el culpable digamos, de todas esas pérdidas de vida, de toda esa destrucción, y que lo diga, bueno, es que no van a querer volver, pues porque está todo destruido, ¿no? A la verga, pues ¿quién va a querer volver ahí, ¿no? Y lo que dice Trump es que, bueno, los vamos a agarrar, vamos a encontrar tierra de alguien o de varios. Por supuesto que no va a ser Estados Unidos, pues el que done parte de su territorio para alojar a palestinos, van a ser de algún otro país de la región en donde él se pueda lavar las manos y tomar eso para hacer nuevamente su riviera. Y además, lo que pasa de descarado a grotesco y realmente monstruoso es que nuevamente nada más uno tiene que hacerse la pregunta de ¿cómo es que llegaron a esa situación? ¿Cómo es que, tomando las palabras de Donald Trump, que ese lugar es acá de muerte y destrucción, nada más uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Quién? ¿Eso era necesario? Y ya lo ves y dices, bueno, es que es el güey que está ahí al lado, es el güey que, sí, sigue siendo la Corte Penal Internacional sigue siendo una corte que fue construida, como lo dijo, más bien como dijo que le dijeron uno de sus abogados, no recuerdo cuál es el nombre, fiscal, que le dijeron que esa corte había sido nada más para, digamos, para la gente mala, los otros, sino para gente de Occidente. Entonces ya es obvio, se está pasando completamente esta idea de reglas internacionales por el arco del triunfo, y yo me pregunto cómo es que una persona, por un lado moral y por otro lado que esté informada,
pueda hacerse a un lado y decir, no, es que digamos, es algo como nada más es Donald Trump. No, ya lo hizo Blinken y Biden, en el que siguieron mandándoles armas, a pesar de que estaban en contra de la propia ley estadounidense. Entonces, yo me pregunto, pues, nuevamente, cómo una persona sensata, con moral, puede verlo y no justificar hasta cierto punto las acciones que incluso tomaron digamos, los rebeldes por su vida, pues. Esto ya son niveles en donde el descaro, en mi opinión, ni siquiera son tapables, pues, o retóricamente escondibles. Bueno, yo creo que podemos pasar un poco ya a las conclusiones del día de hoy. Yo, por mi parte, solo quiero leer un pedazo de un texto, otro texto, llamado Servir al Pueblo, de Mao Zedong. Y bueno, voy a citar. Todos los hombres han de morir, pero la muerte puede tener distintos significados. El antiguo escritor chino Sima Qian decía: aunque la muerte llega a todos, puede tener más peso que la montaña Taishan, o menos que una pluma. Morir por los intereses del pueblo tiene más peso que la montaña Taishan. Servir a los fascistas y morir por los que explotan y oprimen al pueblo tiene menos peso que una pluma. Para pensar. Grande. Grande, Mao. Gracias, Mao. Y ya se la frase de concluir, gracias, Mau. No, pues va. No, pues ya finalmente que es importante que como, bueno, no sé de qué país sean los que nos escuchan, ¿verdad? Pero en nuestro caso como mexicanos, aunque nos parezca una causa muy lejana, o sea, pues sí, ¿no? O sea, esencialmente ni siquiera es en nuestro continente, pero pues que lo mantengamos real, ¿no? O sea, podríamos ser nosotros, es importante que tengamos esta unión entre pueblos soberanos y además que buscamos la emancipación del imperialismo. Bueno, y aquí en las notas del episodio dejaremos como los links a los textos que hemos estado referenciando. Y bueno, importante pues seguir leyendo, seguir apoyando la causa palestina, porque pues Palestina será libre. Adiós. Adiós.